La autoridad debe santificarse en su vida y en sus deleites. ¿Por qué ofrecieron fuego extraño a Nadab y a Abijú? No bebas vino ni nada embriagante, ni tú ni tus hijos cuando entren a la carpa de reunión para que no mueran. Esta es una ley perpetua por las edades, porque ustedes deben distinguir entre lo sagrado y lo profano, entre lo impuro y lo limpio, y deben enseñarles a los israelitas todas las leyes que Yahweh les impartió mediante Moshe. Dice Vayikra en el capítulo 10 también. Muchos estudiosos de las escrituras afirman que los hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño después de haberse embriagado. Según el Pasú 5 es posible que ellos estuvieran desnudos inclusive en el santuario, o por lo menos ya estaban dando un espectáculo que no correspondía. Por eso otros entraron y los sacaron a ellos y sus túnicas. Es muy fácil que una persona embriagada se desnude, ¿no es cierto? O simplemente no se vista apropiadamente. De cualquier manera, la conducta ya es inapropiada. Tal vez entraron sin las vestiduras sacerdotales, con vestiduras comunes, no se sabe exactamente. Los israelitas podían tomar vinos y bebidas embriagantes, no están prohibidas, pero un sacerdote no puede hacer lo mismo. Esto se relaciona con los deleites. No podemos disfrutar lo que otros disfrutan ni podemos regocijarnos en lo que otros se regocijan. O sea, se puede beber vino, sí se puede, porque hay cosas y hay momentos y situaciones en los cuales se debe beber, pero eso no quiere decir embriagarse, justamente. Entonces, el siervo de Elohim debe restringirse y diferenciar lo santo de lo común y lo limpio de lo inmundo. Está bien que tengamos comunión en el cuerpo de Mashiach con los hermanos y hermanas, pero no podemos llevar una vida liviana dado que tenemos un servicio especial. No podemos comprometernos con nada que elimine nuestras restricciones. Vallecra 21 enumera los requisitos específicos que los sacerdotes debían cumplir para santificarse. En primer lugar, no podían contaminarse con la muerte, excepto en los casos de parientes cercanos. Debían santificarse. Esto es un requisito general. Dice, Yahweh le dijo a Moshe, háblale a los sacerdotes, los hijos de Aarón, y dile, nadie deberá contaminarse por ninguna persona muerta de su parentela, excepto por sus parientes más cercanos, su madre, su padre, su hijo, su hija y su hermano, o por una hermana virgen cercana a él que no se haya casado, por ella puede contaminarse, pero no se contaminará por pariente por matrimonio, ¿sí? De manera que se profane, o sea, pariente político. Un poco más adelante dice el sacerdote que está por sobre sus compañeros, sobre cuya cabeza se ha vertido el aceite de la unción y quien ha sido ordenado para llevar las vestiduras, no debe desgreñarse la cabeza ni rasgar sus vestiduras, no debe ir donde haya algún cuerpo muerto, no debe contaminarse siquiera por su padre o su madre, no debe salir del santuario y profanar el santuario de su Elohim, pues sobre él está la distinción del aceite de la unción de su Elohim, yo Yahweh. Puede casarse solamente con una mujer que sea virgen, con una viuda o una divorciada o una degradada por prostitución. Con esas no puede casarse. Solamente una virgen de su propia parentela puede tomar por esposa para que no profane su prole entre su parentela, pues yo Yahweh lo he santificado. En segundo lugar, un sacerdote debía santificarse en su forma de vestir y en su cuerpo. No podía raparse la cabeza ni recortarse la barba, así que así lo que hacían los egipcios cuando adoraban al dios Sol, por ejemplo. Tampoco podía hacerse cortadas en la carne, otra costumbre pagana, ¿no es cierto? Que la vemos en la pelea de Elías, ¿no es cierto?, con los sacerdotes de Baal. En Vallecra 21 también dice, no se deben afeitar ninguna parte de su cabeza, ni cortarse los lados de la barba, ni hacerse heridas en la carne. Deberán ser santos para su Elohim y no profanar el nombre de su Elohim, porque ellos presentan la ofrenda encendida de Elohim, el alimento de su Elohim, así que deben ser santos. Y en tercer lugar, el sacerdote justamente debía santificarse en el matrimonio, como vimos, solamente podía casarse con una mujer que fuera virgen, ¿sí? No deben casarse con una mujer profanada por la prostitución, ni casarse con una que se ha divorciado de su esposo, porque son santos para su Elohim y debes tratarlos como santos, ya que ellos ofrecen el alimento a Elohim, ¿no es cierto? Por lo tanto, cuanto más alta sea
la posición de un siervo de Elohim, mayor es la exigencia por parte de Elohim. Él presta atención a la separación de sus siervos, de todo lo que es común, ¿sí? Todas esas cosas eran permitidas a otros, no es que todo el mundo tenía que casarse únicamente con una virgen, las viudas también eran aceptadas, pero no para el caso del sumo sacerdote. Entonces, cuanto más cerca la persona de Elohim, más estrictos son los requisitos que él exige. El grado de nuestra cercanía con Elohim determina el grado de los requisitos que él nos impone, ¿sí? Cuanta más autoridad Elohim le confía a alguien, más le exige. Él da mucha importancia a la santificación de los que lo sirven. Algunos podrían argumentar, pero Aarón era un tipo de Yahshua. El problema es que hoy todos nosotros somos sacerdotes de una nueva orden, ¿no es cierto? La cual también exige esa separación y pureza en el plano espiritual sobre todo, obviamente. De manera que todos debemos asumir la misma actitud e ir incorporándola, ¿no es cierto? No podemos asegurar que somos sacerdotes para los derechos, pero no para las responsabilidades. Tenemos que cumplir las dos partes, ¿no es cierto? La autoridad se cimienta en la separación. Sin la separación no hay autoridad. Si uno anhela la compañía de otros para disfrute personal, no puede ser una autoridad. Si nuestra conversación con los demás no tiene restricciones, llega un momento en el cual los demás pierden el respeto, ¿sí? No se nos puede delegar autoridad de esa forma, no la autoridad del Padre. Cuanto más alta sea una autoridad, mayor será su separación. Esto no quiere decir, ya les digo, repito, no quiere decir ser un antipático, no quiere decir absolutamente nada en ese sentido, porque la comunión es básica en el cuerpo, pero sí quiere decir que existen restricciones en el comportamiento y en las relaciones. Elohim es la autoridad suprema, por lo cual él ejerce la mayor separación. Él no puede estar en presencia ni siquiera del más infinitésimo punto de iniquidad o muerte, ¿no es cierto? Todos nosotros debemos separarnos de los demás en todo lo que no sea santo. Muchas veces dejamos pasar las cosas, miramos para otro lado, nos callamos la boca ante situaciones que deberíamos tomar el toro por los cuernos, ¿no es cierto? Porque realmente no cuesta demasiado. Muchas veces esas situaciones son muy menores. Basta decir, no, yo no estoy de acuerdo con esto, entonces me retiro. Y nada más, sin peleas, sin estar discutiendo, sin ponerse a predicar para llenarle la cabeza a los demás, sino simple y sencillamente mostrar lo que es la separación, justamente. Inclusive a veces que no hace falta siquiera dar explicaciones a las otras personas. Basta que uno actúe como debe actuar, salir del lugar o lo que fuere en determinada situación, que las personas van a empezar a darse cuenta por sí mismas. El Adón Yahshua podía haber actuado como quisiera y a veces lo hizo ya que él resucitó muerto, por lo cual él tuvo contacto con la muerte, o sea, pero él podía porque él era perfecto. Él no se contaminó por eso y aún así con seguridad realizó todos los rituales estipulados por él mismo, ¿no es cierto?, en la ley, a fin de purificarse y cumplir con toda justicia, como él mismo lo dijo varias veces, ¿no es cierto? Pero prefirió santificarse, ciertamente, por el bien de sus discípulos. Él no necesitaba santificarse porque él podía tocar lo que fuere y no contaminarse. Aún así, él guardó absolutamente todas sus propias reglas. Él se separó y se mantuvo en la soledad, porque realmente vemos que él fue una figura solitaria. Debemos buscar gustosamente una separación profunda, una separación de las cosas que no sean santas. Y esto, y vuelvo a decir, no significa que debamos separarnos de los hijos de Elohim diciendo que somos más santos, porque no pasa por ahí tampoco. Ay, no me toques que yo soy más santo que tú, ¿no es cierto? Cuanto más nos santifiquemos y nos restringamos y cuanto más estemos bajo su autoridad, más posibilidad tendremos de ser autoridad, no por elección propia, sino por llamamiento. Más siervos seremos de los demás. No se podrá mantener la obediencia en la congregación si quienes tienen autoridad no se comportan debidamente. Si no se establece claramente el asunto de la autoridad, habrá confusión en la congregación. Los que tienen autoridad no deben usurpar la autoridad, obviamente. Una persona a quien Elohim le delega su autoridad es un siervo suyo y debe pagar el precio de renunciar a sus sentimientos. También el siervo que recibe autoridad debe ascender a las alturas y no temer a la soledad para así ser una persona santificada. Debe estar dispuesto a pagar el precio para restablecer la autoridad de Elohim. Este es el camino por el cual el Adón conduce a la congregación en la actualidad.